Saludos tecnoditos, soy José Luis de Cambatoni.com y aquí estamos con un nuevo vídeo dedicado a los componentes básicos que entran a formar parte de nuestra vida diaria. En concreto, este nuevo vídeo que tenemos aquí está dedicado a los relés. Vamos allá. ¿Qué es un relé? El relé es un dispositivo electromecánico que funciona como si fuera un interruptor que podemos controlar a nuestra voluntad. Su nombre viene del francés relais, que significa relevo. Seguramente lo pronuncié muy mal, pero yo y el francés estamos reñidos. Está formado por una bobina y un electroimán que acciona uno o varios juegos de contactos, que a su vez permiten abrir o cerrar otros juegos de contactos. Como la intensidad de control es significativamente inferior a la intensidad que podemos controlar, se dice que este dispositivo es un amplificador eléctrico. El relé está construido fundamentalmente por dos partes. Por una parte tenemos un circuito electromagnético formado por la bobina y un electroimán. El otro es un bloque de contactos que puede ser de uno o más circuitos, simples o conmutados. La construcción de un relé está formada por dos partes. Por un lado tenemos un circuito electromagnético formado por una bobina, que es esta que podéis ver aquí, y un electroimán. El electroimán iría metido en el centro de la bobina y es el que acaba en esta parte metálica que veis aquí. Estaría formado por una segunda parte, que serían los bloques de contactos, que son los que los podéis ver aquí, y que pueden ser contactos simples o conmutados. Este que veis aquí es un contacto conmutado porque, como veis, tiene una patilla de control, una patilla de común, una patilla normalmente cerrado. Fijaros que este común está conectado a la patilla normalmente cerrada. Entre aquí y aquí habría comunicación, y una patilla normalmente abierta, que es la que podéis ver aquí. Si os fijáis, no está tocando el común con la normalmente abierta. En el momento que le aplicamos tensión a la bobina, circula una corriente de excitación que hace que esta platina se pegue hacia aquí. Si os fijáis, la normalmente cerrada pasa a estar abierta ahora, no hay comunicación entre el contacto común y el normalmente cerrado, y el que era normalmente abierto pasa a estar cerrado, ya que ahora la platina está pegada. En el momento que dejamos de circular corriente por la bobina, o sea que no aplicamos tensión a la bobina, volvería a su posición original, volviendo a estar el contacto cerrado y el contacto abierto. Como veis, el funcionamiento de un relé es muy sencillo y con este sistema nos permite controlar grandes cargas con una pequeña corriente de excitación. Pasamos ahora a ver cómo es el funcionamiento del relé. Al hacer circular una pequeña corriente por la bobina del electroimán, se crea un campo magnético que induce sobre el hierro dulce que está en el núcleo del bobinado y que lo magnetiza, atravesando el pivote que, con su balanceo, mueve los contactos que conforman el relé y los conmuta. Cuando dejamos de aplicarle la corriente a la bobina del relé, cesa el campo magnético generado y el pivote vuelve a su posición de reposo, realizando un nuevo cambio en los contactos. Todo esto lo podéis ver aquí en el gráfico que acompañamos. Los contactos de relé. Los contactos de relé pueden estar formados por varios bloques. Esos bloques pueden ser simples o conmutados. En un acondicionado simple, esos contactos pueden ser normalmente cerrado o normalmente abierto. Solo tendrá uno de los dos y cuando se acciona el relé cambiaría su estado hacia el contrario. Si es normalmente abierto, pasaría a estar normalmente cerrado, y si es normalmente cerrado, pasaría a estar normalmente abierto. El otro tipo de contacto es el contacto conmutado. En el contacto conmutado tenemos una patilla común. Si os fijáis en la imagen de la derecha, hay siempre una patilla que es común a los dos contactos. Esta está unida a una platina que es la que hace conmutar el sistema magnético. En ella se suele conectar la tensión de potencia, que es la que queremos controlar con el relé. La patilla normalmente cerrada, también llamada NC, en reposo de relé, esta patilla estará unida con la patilla común, por lo que, con el relé sin accionar, en ella tendremos la misma tensión que apliquemos a la patilla común. Cuando el relé se activa, esta patilla se desconecta del pin común y deja de suministrar tensión a su salida. La patilla que nos queda es la patilla normalmente abierta, también denominada NO o Normally Open.
Justo al contrario que la patilla normalmente cerrada, cuando el relé se activa, la patilla del común pasa del NC al NO, apareciendo la tensión en este pin que tengamos en la patilla común. Separación de partes. Una de las virtudes que tiene el relé es la separación de la corriente de control de la corriente de potencia. Con lo cual, con una pequeña corriente de excitación en la bobina del relé, podemos controlar grandes cargas quedando totalmente aislada, lo que es la parte de control de la parte de potencia. Una de las principales virtudes que tienen los relés es que tiene la separación de componentes de la parte de control y de la parte de potencia, con lo cual, con una pequeña corriente de excitación en la bobina, conseguimos controlar grandes cargas en la etapa de potencia. Y otra cosa muy importante es que la etapa de potencia queda aislada de la etapa de control. Si os fijáis, no hay nada común entre la etapa de excitación compuesta por la bobina y el electroimán de los bloques de contactos, con lo cual cualquier problema que podemos tener en el bloque de contactos no tenía por qué afectar en lo más mínimo a cualquier dispositivo que tengamos conectado a la etapa de control. Tipos de relés. Tenemos relés de tipo armadura. Pese a ser los más antiguos, siguen siendo los más utilizados en multitud de aplicaciones. Un electroimán provoca la basculación de una armadura al ser activada, cerrando o abriendo los contactos dependiendo si es normalmente abierto o normalmente cerrado. Relés de núcleo móvil. A diferencia del anterior modelo, estos están formados por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, se utiliza una solenoide para cerrar los contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes. Relé tipo Riz o lengüeta. Están constituidos por una ampolla de vidrio, con contactos en su interior montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por la activación de una bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla. Relés polarizados o biestables. Se componen de una pequeña armadura solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos del electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido contrario, abriendo los contactos o cerrando otro circuito. Relés multitensión. Son la última generación de relés que permiten, por medio de un avance tecnológico en el sistema electromagnético del relé desarrollado y patentado por RelayGo, a un relé funcional en cualquier tensión y frecuencia, desde 0 a 300 voltios, ya sea en corriente alterna o en corriente continua, reduciendo a un solo modelo las distintas tensiones y voltajes que se fabricaban hasta ahora. Los tipos de relés son innumerables, hay de muchísimos tipos, tanto con diferentes bloques de contactos, diferentes tensiones de alimentación, corriente continua, corriente alterna, con diodos de protección, hay muchísimas. Tenemos relés normales, relés para placas, relés micros, relés para zócalo, para soldar. Aquí os traigo una pequeña colección. Este que veis aquí es un relé que se utiliza en zócalo y que tiene la peculiaridad de que es redondo. Tiene la bobina a 24 voltios, los contactos son 10 amperios a 250 voltios y cuenta con tres bloques de contactos, con lo cual podríamos tener hasta 3 señales conectadas y tener un normalmente cerrado o un normalmente abierto para cada una de las señales. Este que veis aquí es un relé de similares características,
en este caso es con 4 bloques de contactos, y también va en zócalo, con lo cual aquí tenemos unas borneras para atornillar fácilmente cualquier dispositivo que queramos conectar al relé. Estos ya son relés más normales. Este solo es de un bloque de contactos conmutado. Este es igual, pero con 2 bloques conmutados de contactos. Este también es similar a este que acabamos de ver ahora. Este es un sistema diferente, ya que en vez de ser conectado de forma vertical está plano, de forma horizontal, pero básicamente es lo mismo, y también cuenta solo con un contacto que es normalmente abierto, solo tiene uno, con lo cual solo tiene un contacto simple. Este es similar al que hemos visto antes también, para montar también en zócalo, y también cuenta con doble contacto. Lo que pasa es que es un poco más grande que este modelo, y con lo cual los contactos, al ser un poco más grandes, aumentan la potencia máxima que admite. Otro relé también similar a los anteriores, nada más destacable. Y aquí tenéis micro relés. Estos son para soldar en placa. Este modelo es un modelo con contacto simple, y este es un modelo con 2 contactos, con 2 bloques de contactos simples. Como podéis ver, hay muchísimos tipos de relé, cada uno con sus características, y si queréis utilizarlo, lo más normal es que escogáis uno que más se adapte a vuestras necesidades, pero es un mundo muy grande y hay muchísimo donde escoger. Bien, tecnoditos, espero que con esta explicación que os hemos dado, el funcionamiento de un relé quede clara. Es un componente básico que se sigue utilizando de forma masiva en casi todos los montajes que se hacen de electrónica. Si vosotros pensáis que este esfuerzo que hemos hecho por explicaros qué es un relé ha merecido la pena, ese dedito arriba, y nos daréis ese like para que nuestra comunidad siga creciendo y cada vez seamos más. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.